Buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Bueno, me alegro. Esa es la actitud, hermano Víctor. Bueno, quería iniciar, iglesia, pues rápidamente recordando lo que vimos hace 8 días. ¿Quién de los que estuvo hace 8 días me puede rápidamente decir qué vimos? Muy bien, la curación del cojo. Muy bien, y también vimos un poquitico acerca del templo, ¿verdad? Entonces yo les decía que era necesario ver un poquitico acerca de cómo estaba conformado el templo, porque íbamos a mencionarlo muchas veces y para que nos ubicáramos un poquito. Y de hecho hoy vamos a ver un poco de eso. Entonces, Hechos capítulo 3, iglesia. Entonces, hace 8 días, rápidamente veíamos, como decían mis hermanos, la historia de la curación de un cojo, ¿cierto? Que la palabra también hacía referencia al lisiado, ¿sí? Lisiado. ¿Y cuánto tiempo llevaba en la puerta hermosa? Muy bien, llevaba más de 40 años. Eh, y bueno, veíamos un poco acerca del templo, que este es el templo, ¿cierto? Primero está toda la parte de la corte de los gentiles, luego la corte de las mujeres, que la corte de las mujeres no era porque, o sea, solo podían entrar las mujeres ahí, sino era porque hasta ese lugar podían entrar las mujeres. Después de esto entraba la corte de Israel, donde podían entrar varones israelitas, y la parte del lugar santo y lugar santísimo, donde entraban los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, para darnos una idea más o menos, digámoslo así, este era más o menos el templo, y hablamos que el cojo se encontraba más o menos en esta sección. Si hacemos otro zoom, decíamos que sobre este lugar, ¿cierto? Sobre este lugar estaba el cojo. ¿Y qué le dijo Pedro y Juan? Míranos. Lo primero que le dijo fue míranos, muy bien. Le dijo míranos, y después le dijo no tengo ni oro ni plata, pero una cosa tengo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, ¿cierto? Entonces hablábamos de los milagros que Dios hace, y vamos a ver algunos aspectos importantes en esta mañana, iglesia. Entonces quiero que vamos a ponernos todos en pie y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 26, y lo vamos a leer al unísono, ¿listo? Para poder activarnos, despertarnos un poquitico, y vamos a leerlo desde el versículo 12 y posterior a ello oraremos. Entonces vamos a hacerlo al unísono a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os mandará profeta de entre vuestros hermanos,
como a mí, y a él oiréis, y todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Querido Dios, en esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor, en ti, Padre, rogándote que nos hables, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en nuestro corazón, Señor. Son muchas las necesidades que tenemos, también los motivos de agradecimiento, y necesitamos, Señor, de tu palabra en nuestra vida, Señor, en nuestro diario vivir, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y para obedecerte, Señor, como tú esperas de nosotros. Úsame, Señor, Padre, para ser sencillo, ser claro, Señor, y también prepara el corazón de cada hermano y hermana en esta mañana para que tú hables, Señor, a ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermano Manuel, si me puede regalar un poquito de agua, por favor. Bueno, iglesia, entonces básicamente lo que va a hacer Pedro aquí es empezar a explicar qué pasó, qué fue lo que realmente sucedió, ¿no? Vimos la sanación de un cojo, algo totalmente milagroso a manos de Pedro y de Juan, pero entonces Pedro va a empezar a explicar qué fue lo que realmente pasó. Recordamos en el versículo 11 de este capítulo que dice cómo estaba todo el pueblo después de haber visto esta sanación. Atónito, exactamente, estaba atónito. Yo les mencionaba en el versículo 10, también al final dice que se llenaron ¿de qué? De asombro y de espanto. Yo les decía que había una palabra que más o menos resumía o describía esa actitud que tenían. ¿Recuerdan? Muy bien, exacto. Uy, estaban pilos, esa es la actitud. Estaban estupefactos, ¿sí? Estupefacción quiere decir, estaba tan asombrado que ni siquiera podía abrir la boca de ver ese milagro tan increíble que había sucedido, ¿sí? No podían hablar ni siquiera. Pero entonces, esa era la actitud del pueblo. Dice la palabra que para retomar un poquitico, en el versículo 11 dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que habían sido sanados, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces yo quería nuevamente, entrando aquí un poco el templo, ¿recuerdan que era un pórtico? Exactamente, como un pasillo, exactamente, como un pasillo que tenía como unas vigas y unas columnitas acá. Entonces el pórtico de Salomón quedaba al oriente, ¿sí? Es decir, en todo el frente de la puerta hermosa, que se llama la hermosa. Entonces seguramente aquí estaba el cojo, hubo la sanación, dice que el cojo entró al templo, ¿cierto? Dice que alabando a Dios, saltando, exacto, saltando. Pues, ¿qué sucedió ahí? Luego salieron y vaya sorpresa, había una cantidad de personas acá reunidas en el pórtico de Salomón esperando a que les dijeran qué pasó. Y con lo primero que empieza diciendo Pedro en el versículo 12 es: varones israelitas, ¿sí? Este público era Israel, ¿sí? Yo quiero que tengan en cuenta eso, porque aquí va a empezar a hablar de Israel, muchísimas cosas de Israel. Nosotros somos gentiles, ¿cierto? Pero igual pues la palabra del Señor nos habla, amén. Entonces dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces Pedro hace esa pregunta retórica, ¿cierto? ¿Por qué se maravillan? ¿Sí? ¿Por qué? Gracias, amigo. ¿Por qué están estupefactos? ¿Sí? En realidad, para el pueblo de Israel, o sea, si él les hace esta pregunta era porque para ellos no debía haber sido algo nuevo, ¿cierto? O sea, porque si yo les digo a ustedes por qué se sorprenden de tal cosa, es porque yo espero que ustedes ya sepan. Entonces, esa era digamos, la mentalidad que tenía Pedro. A ver, ustedes son israelitas, tienen la ley, tienen los profetas, ustedes sabían que esto había de venir, ¿por qué los sorprende? ¿Sí? ¿Por qué se maravillan de estas cosas? O peor aún,
¿por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Sí? Uno tiene la tendencia a veces, o nosotros como hombres tenemos la tendencia de poner nuestros ojos en los hombres. Y eso es un grave error en los pastores, en los líderes, ¿no? Y aquí el pueblo de alguna u otra forma había hecho lo mismo, había puesto sus ojos, era en hombres, en Pedro y en Juan, ¿sí? Y aquí lo más hermoso que digamos podemos rescatar de acá es que Pedro y Juan no buscaban ningún beneficio, ¿sí? Ellos no buscaban ningún beneficio personal a cambio de este milagro. Ellos realmente solo querían darle la gloria a Dios, y aquí lo vamos a empezar a ver más adelante, ¿sí? Porque un siervo de Dios nunca va a querer brillar, ¿sí? Hablamos con Duván que y me decía, de hecho, un siervo de Dios debería hasta en cierto sentido pasar por desapercibido, en el sentido de que no debe ser el centro de atracción y todos detrás de, ay, como hoy en día hay muchos falsos maestros que les gustan es que los adoren a ellos, ¿sí? Entonces, hermosa ver esa actitud de humildad. Es una actitud de humildad que tiene Pedro y Juan, ¿no? Todo lo contrario al orgullo. ¿Ustedes creen que ellos podían haber sentido orgullo por todas estas cosas que había hecho Dios por ellos? Claro, exacto, no lo hicieron, pero quizás ellos hubieran, ay, es que yo hice esto, en el nombre de Jesús yo sané, yo hice, ¿cierto? Y a veces uno dice, yo he hecho esto por el Señor, yo he hecho tantas cosas, pero eso sería tener una actitud de orgullo. ¿Y qué dice Dios respecto a los orgullosos, a los soberbios? Que Dios los resiste, ¿cierto? Y da gracia a los humildes, ¿no? Entonces es una lección en nuestra vida de mantenernos humildes, aun cuando Dios nos pueda usar de mil maneras. Y lo que vamos a empezar a ver aquí, a partir del versículo 13, iglesia, es el evangelio. Es el puro evangelio, iglesia. Pero no quiero dejar de lado la valentía y el denuedo y la llenura del Espíritu Santo con que lo hizo Pedro, ¿sí? Realmente eso me habla a mí porque, miren, a veces nosotros nos falta eso, esa valentía, ese denuedo para predicar la palabra. ¿Qué hizo Pedro? Él salió e inmediatamente vio un público grandísimo y empezó a predicar, ¿sí? No desaprovechó esa gran oportunidad que Dios le había dado de predicar el evangelio. Y empieza a exponer. Y lo primero que vamos a ver desde los versículos 13 versículo 13 y versículo 14 es que todos somos pecadores. Esa es una parte importante del evangelio, ¿cierto? Si alguno no sabe cómo predicar el evangelio, hoy vamos a recordarlo mucho. Primero, todos somos pecadores. Versículo 13, si quiere Keiner lo puede leer, por favor. 13. Sí, Hechos 3. Así es. Entonces, lo primero que llama la atención en este versículo 13 es, ¿cómo le llaman a Dios? ¿El Dios de qué? De Abraham. Entonces, nuevamente les recuerdo, es Israel, por eso le dicen el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, ese es el Dios de Israel. Ese es el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces lo primero que empieza Pedro a decir es recordarles de Dios. O sea, todo empieza por ahí, Dios. No sé, o sea, como decía anteriormente, no pongan los ojos en nosotros, empecemos a hablar de quién hizo realmente el milagro, Dios. Dios fue quien lo hizo. El Dios eterno e infinito que se presentó en la línea de la promesa, empezando por Abraham, todos recordamos a Abraham, ¿cierto? Abraham tuvo un hijo, ¿cómo se llamó su hijo? Isaac, exactamente. E Isaac tuvo un hijo, ¿cómo se llamó? Bueno, varios hijos. Uno de ellos fue Jacob, ¿cierto? Jacob también se llamó después Israel, ¿cierto? Y de allí viene Israel, las tribus de Israel, y bueno, de allí como tal el pueblo. Este es un nombre con el que siempre se identificaba Dios de Israel. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo 3, 6, vemos la historia de Moisés. Éxodo 3, 6. Giovanni, ¿lo puede leer, por favor?
Así es, entonces recuerdan más o menos el contexto cuando es llamado Moisés y le dice, hay una zarza ardiente, entonces allí Dios se hace llamar como ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahí en el versículo 15, Giovanni, por favor, también, nuevamente lo reitera. Ahora, ¿por qué creen que es importante hablar del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Exactamente, para que se devolvieran un poquito, ¿sí?, atrás y recordaran que ese mismo Dios que hizo la sanidad del cojo es el mismo Dios de antier, ¿sí?, de hace 1000 años, de hace casi realmente desde Abraham por ahí unos 2000 años cerca, y que no se les olvidara que es el mismo Dios ayer, hoy y por siempre será el mismo Dios, ¿sí? Ese es el mismo Dios que nos acompaña a nosotros. Ahora, yo también llevaba y pensaba en mi corazón, ese es el mismo Dios de nosotros también, ¿sí sabían? Porque dice la palabra que Él hizo un solo pueblo, de Israel y su iglesia. Por lo tanto hay un solo Dios. Así que ese mismo Dios de Israel es nuestro Dios, ¿sí? Ese Dios de milagros, ese Dios de promesas, de maravillas, es nuestro Dios en esta mañana. Mateo capítulo 22, versículo 32, nuestro Señor Jesucristo también hace referencia a este mismo nombre. Mateo 22, 32. Mi hermano Iter, ¿lo puede leer, por favor? Mateo 22, 32. Exacto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. También recordándole un poquitico el pasado y diciéndole es ese mismo Dios que también resucitará a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Imagínense cuántos años había pasado, les dije más o menos 2000 años, y nuestro Señor Jesucristo aún se refería a ellos, porque es un Dios de vivos. Hechos capítulo 3, seguimos leyendo. Entonces Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ¿sí? Entonces empieza a hablar del Evangelio, ¿cierto? Su Hijo Jesús, Dios tuvo un Hijo unigénito, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y algo interesante en este verso es que hijo hace referencia a siervo en el original. O sea, no dice hijo de Dios, sino dice siervo de Dios, ¿sí? Fue su hijo, pero tenía una misión, Jesucristo, de venir a la tierra y cumplir la voluntad del Padre. Así que también fue su siervo y estuvo siempre sujeto a la voluntad del Padre. Y no solamente cuando estuvo aquí en la tierra fue su siervo, sino de que desde mucho antes, por eso yo quiero recordarles, Abraham, Isaac, desde mucho antes ya había sido profetizado que ese siervo vendría. Isaías capítulo 52, versículo 13 y 53. Vamos a recordar un poco ese siervo sufriente, que ya había sido profetizado muchos años antes. Este es uno de los versículos, para mí, bueno, los capítulos favoritos de la palabra acerca de nuestro Señor Jesús. Y me voy a tomar el tiempo, iglesia, para que leamos la palabra desde el versículo 12. 52, exactamente, 52, 12, bueno, 13, 52, 13, y vamos a leer todo el capítulo 53, que son 12 versículos. Y vamos a recordar el siervo de Jehová. Versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto en muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos, su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea, ustedes cuando leen este versículo, o a mí personalmente me conmueve mucho, porque le hace uno recordar toda la preciosa obra de nuestro Señor Jesús. Y que nuestro Dios desde mucho antes, muchísimos años antes, ya había tenido en su mente que habría de tener un hijo, que sería su siervo, y que él habría de padecer por la maldad de todos nosotros, ¿sí? Cuando dice molido, sufrió nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, herido, molido, ¿sí? Por nuestras transgresiones. Es duro, o sea, es el amor de Dios, básicamente, porque ninguno daría a su hijo por otros, y menos a tal cruel sufrimiento y cruel muerte en una cruz. Pero lo que quería decirle Pedro a este auditorio, a esta audiencia, esa es la promesa cumplida, ¿sí? O sea, ese es el siervo de Jehová. No somos nosotros, o sea, es el siervo de Dios. Y ustedes lo pueden creer que hoy en día Israel no cree esto todavía. Una vez escuchando por ahí qué piensan los israelitas al respecto, ellos se creen el siervo sufriente. Ellos dicen que ellos son el siervo sufriente. Pero cuando ellos entran a decir eso hay muchas contradicciones, y entiende uno que no es así, ¿sí? Pero ellos se sienten así, como ese siervo sufriente. Ahora, si ustedes no creen que Jesús era el siervo sufriente, el mismo Señor Jesús dijo de él que Isaías 53 era el cumplimiento de su venida. Miremos lo que dice Lucas capítulo 22, 37. Lucas 22, 37. Pastor Alberto, su merced lo puede leer, Lucas 22, 37. Y amigo Duván lee Isaías 53, 12. Si quiere, amigo Duván, empiece primero leyendo Isaías 53, 12. Los transgresores. Listo. Lucas. Amén. Así es. Si ven nuestro Señor Jesucristo lo que dijo, ahí le estaba citando Isaías 53, versículo 12, cuando dice que iba a tener parte con los pecadores o con los inicuos. Y dice, y todo lo que está escrito de mí se va a cumplir. Entonces, Pedro trata de abrirle un poquitico ese entendimiento a esta audiencia acerca de nuestro Señor Jesús, que Él era el que había de venir. Listo, eso acerca del siervo sufriente. Que es quien ha el Padre glorificado. Dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Entonces, dos pecados que cometió eh, el pueblo de Israel. Y aquí empieza Pedro, o sea, Pedro es muy sutil, pero dice las cosas, ¿sí? Les denuncia el pecado. ¿Cuáles fueron los dos pecados que vemos acá? Dice, entregaron y negaron. Entregaron y negaron. ¿Israel negó a nuestro Señor Jesús? Claro que sí, lo negó en muchas oportunidades. De hecho, si nosotros leemos Juan capítulo 1, dice que en el versículo 14, que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y en el versículo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En una oportunidad, en una conversación que tenía Israel con el Señor Jesucristo, le decía, por favor, ya dinos quién eres. Ya estaba, o sea, yo leía ese versículo en Juan capítulo 10, por favor, ya dinos quién eres. Y él decía, soy el Hijo de Dios. Él se hacía llamar el Padre y yo uno somos. Y ellos le decían, blasfemia, lo negaban igual. Y nuestro Señor les dice, ¿por cuál pecado me apedreas? Después les dice, ¿qué malo he hecho? Y nuestro Señor Jesucristo se les presentó abiertamente, les dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios mismo, y ellos lo negaron. Lucas capítulo 5, versículo 7, me da mucha curiosidad este versículo. Lucas 5, 7. Porque lo que los israelitas negaban, los demonios lo reconocían. Lucas 5:7 dice así. Entonces hicieron señas a los compañeros. Ay, no es Lucas, perdón. Ay, se me perdió este verso. Lucas capítulo 5. Bueno, 4:34. Uy. Ok, el nombre de un espíritu inmundo, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con vosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El Santo de Dios. Bien, gracias, amigo. También aplica exactamente en este versículo que les decía, ya deja de atormentarnos porque sabemos que eres el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, lo que negaban los israelitas, lo reconocían los demonios, ¿sí? Entonces, por eso Pedro es tan enfático en decirle, ustedes lo negaron, porque es que fue abiertamente esa negación de nuestro Señor Jesucristo. Y le entregaron también, Lucas, ahí sí, Lucas 23, más adelantico. Esto para recordar un poco cómo fue esa escena, Lucas 23, o sea, les está recordando porque fue algo que realmente sucedió. 23, 20 al 25. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, ¿cierto? O sea, eso había sucedido, Pilato quería soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué mal ha hecho este? Perdón, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces, quizás muchos de los que estaban en ese auditorio habían sido parte de ese pueblo que le había dicho, crucifícale, crucifícale. Y el mismo Pilato dijo, pero si es que yo no veo en él nada malo, veo a un buen hombre. Y si vamos a dejar a un homicida, a una persona que era acusada de sedición, es decir, de hacer como rebelarse el pueblo en contra de los romanos. Y lo más interesante que vemos en este versículo en Hechos es que le dice, vosotros lo negasteis y lo entregasteis, o sea, los hace culpables a ellos directamente. Y de alguna otra forma nosotros también somos culpables de la muerte de Cristo, porque fue por nuestros pecados que Él murió.
O sea, nosotros también de alguna manera hacemos parte de ese auditorio en el pórtico de Salomón. Vosotros entregasteis y negasteis, cuando él había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo. Vuelve y o sea, por eso les digo, este es el evangelio, la parte de todos somos pecadores, ¿sí? Haciéndole reconocer su pecado. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Aquí, iglesia, continuando un poco con esta idea acerca de entregar, o sea, aquí dice, nosotros negasteis al santo y pedisteis que se os diese un homicida. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción tan grande! O sea, darle la vida al destructor de la vida y quitársela al autor. Eso fue lo que sucedió. Le dieron vida a un homicida que destruía vidas y le quitaron a quien era el dueño de la vida. Y yo me ponía a pensar en eso y yo decía, esto no está lejos de nosotros, de la humanidad, en la condición de la humanidad de hoy en día. Esto tan solo es una escena que ejemplifica esa condición de la humanidad, una condición que prefieren la muerte que la vida, que prefieren las tinieblas que la luz. Juan capítulo 3, versículo 19 dice, bueno, vamos a leerlo para no parafrasear, Juan 3, 19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la misma condición hoy en día, iglesia. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Su mente está, su conciencia, como dice Romanos, está cauterizada. ¿Y qué generó eso en ellos? Una ceguera espiritual. Generó una ceguera espiritual que los llevara a decirle al justo y al bueno, crucifíquenle, y al homicida, denle en libertad. Decía que eso es la condición de la humanidad, iglesia, porque hoy en día la gente prefiere igual, aman más las tinieblas que la luz. Se les presenta la luz, se les presenta el evangelio, y no les impacta sus vidas, porque aman más estas tinieblas. Ahora, cuando una persona ama mucho sus tinieblas, se le presenta la luz de la palabra y sigue amando sus tinieblas, su mente, su conciencia se cauteriza y se vuelve un ciego espiritual, que ya no puede ver espiritualmente las cosas. Ahora, a Israel le pasó exactamente lo mismo. Amó más las tinieblas que la luz. Por eso cuando llegó el santo y el justo no le reconocieron, por su ceguera espiritual. No quiero dejar de lado dos atributos o dos adjetivos que le pertenecen a Dios y que nuestro Señor Jesucristo también se le atribuyen, y es su santidad y su justicia. Desde que nuestro Señor Jesucristo nació, desde que estaba en el vientre, en Lucas capítulo 1, versículo 35, se le da un adjetivo a nuestro Señor Jesús. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desde que estaba en el vientre, nuestro Señor Jesucristo fue santo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo fue santo. Y ligado a su santidad está también el hecho de que nuestro Señor es justo, ¿sí? Justo anda en los caminos de Dios sin pecado, y así fue llamado también nuestro Señor Jesús. O sea, todo esto es un recorderis de lo que había acontecido con nuestro Señor Jesús. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, buenos días. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. ¿Cuál es la característica? Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
sobre un pollino hijo de asna. ¿Qué escena es esta? La entrada triunfal. Ajá. La entrada triunfal a Jerusalén. Nuevamente, recordando un poco, ya había sido profetizada la entrada triunfal de Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí se llamó que era justo. ¿Mm? Isaías capítulo 53 nuevamente. Isaías 53. Isaías 53, versículo 11. Mi hermano Manuel lo puede leer, por favor. Versículo 11. Solo el justo podía justificar. Es lo que ese versículo nos dice eso. Solo un Dios justo podría justificar a esta humanidad caída y pecaminosa. Nuevamente, nuestro Señor Jesucristo fue santo y nuestro Señor Jesucristo fue justo. Entonces, todos somos pecadores, ¿sí? ¿Cierto? La palabra, hablando de justos, la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Romanos. No hay justo ni aun uno, no hay uno que busque a Dios. Miren, hay un versículo en Primera de Reyes, no lo leamos de pronto por tiempo, Primera de Reyes capítulo 8, versículo 46, dice que no hay ni un solo hombre que no peque. No hay ni un solo hombre que no peque, excepto el justo, nuestro Señor Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice eso. Versículo 15, continuemos. Hechos capítulo 3, versículo 15. Continúa Pedro en esta parte denunciando la primera parte. Sigue denunciando el pecado de Israel, sigue denunciando el pecado que ellos habían cometido. Dice, y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. O sea, les dijo, entregasteis, lo negasteis, y no solo eso, sino lo matasteis al autor de la vida. ¿Qué creen que ellos pudieron haber sentido en ese momento? Una punzada en su corazón. ¿Fuimos nosotros los que hicimos todo esto con nuestro Señor Jesús? Ahora, ¿esa punzada también está en sus corazones? Debería estar en algún sentido. Matasteis al autor de la vida. Ahora, yo decía, ¿matar al autor de la vida? En el plano terrenal, estamos hablando, en un plano terrenal, porque acabaron con la vida de nuestro Señor Jesús. Pero en un plano espiritual, Jesús es la vida misma. ¿Sí? ¿Cómo puede alguien acabar con el que origina y de quien procede la vida? ¿Sí? Pero mientras estuvo aquí en la tierra, sí acabaron con su vida. Cuando dice la palabra autor, hace referencia a que en él se origina y en él procede. Eso quiere decir autor de la vida, que en él se origina y en él procede. Y yo creo que eso nos lleva inmediatamente a Colosenses, cuando dice que por el poder de su palabra fueron creadas todas las cosas, que él sostiene la tierra, que él sostiene la creación con el poder de su palabra, y en él subsisten todas las cosas, y todas fueron creadas por medio de él y para él, porque él es el creador, él es la vida. En él se origina la vida y en él, de él procede. Juan capítulo 10, hablando un poco de ese autor de la vida, Juan capítulo 10, versículos 16 y 18. Juan 10, 16 y 18 nos dice lo siguiente: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Pongamos la atención a esto, porque más adelante lo vamos a recordar. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, ¿sí ven? Nadie me la quita, dice nuestro Señor Jesús, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Muy bien. Entonces, el autor de la vida, nuestro Señor Jesús, es el dueño de la vida y Él tiene el poder para quitarla y también para darla, ¿sí? Él también tiene la capacidad de entregar su vida, como sucedió acá, bajo las manos de Pilato, pero también tiene el poder para volverla a tomar en la resurrección. Y eso sucedió por concesión del Padre. Eso lo dice aquí en este versículo. Este mandamiento recibí de mi Padre, de Dios Padre. Así que nuestro Señor Jesús, si bien eso no le quita la culpabilidad al pueblo, eso es algo que quiero que tengan presente, eso no le quita la culpabilidad al pueblo, ¿sí? Ellos lo hicieron porque amaron más las tinieblas que la luz, porque no le creyeron a su nombre y lo mataron. Pero nuestro Señor, o sea, es Dios, nadie le puede acabar la vida al dador de la vida, y Él ya tenía eso desde antes, dice la palabra, profetizado, o sea, Dios ya había sido soberano y eso iba a suceder. Eso igual tenía que suceder. Desde este versículo 15 vamos a ver la obra de Cristo. Entonces ya vimos la primera parte, todos somos pecadores, ¿sí? No hay justo ni aun uno. Bueno, la segunda parte del versículo 15 dice: a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La resurrección. Este versículo parece tan sencillo, pero a la vez tiene mucha profundidad. Dice: Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Iglesia, en ese tiempo la resurrección no era debatible. La resurrección era un hecho, ¿sí? Era un facto que para todos era cierto, no había duda alguna. Hoy en día es que se duda de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y han surgido a través de la historia muchísimas teorías. Pero aquí dice: nosotros fuimos testigos de eso, y lo dicen con plena libertad porque sabían que los israelitas lo iban a entender y lo iban a recibir bien, porque había sido un hecho, la resurrección de nuestro Señor Jesús. No era un mito la resurrección, no era una leyenda, no era una sugestión, porque hoy en día hay muchas teorías así. Fue sugestión de los apóstoles. Ellos se sugestionaron tanto con la vida de Jesús que se lo imaginaron resucitado, pero no fue así. Él mismo dice acá que lo ha resucitado y somos testigos, dando plena confianza de que eso sí sucedió, fue algo verdadero. Versículo 16. Entonces aquí nos habla, bueno, de la obra de Cristo, que murió, pero que también resucitó. ¿Es importante mencionar esto a la hora de evangelizar? Importantísimo, que nuestro Señor Jesucristo murió y que resucitó. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces aquí entra otro ingrediente importante para el evangelio, y es la fe, el papel de la fe en la salvación. La fe es como nuestra respuesta a Dios para ser salvos. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto en vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces lo primero dice, es por gracia, el acto de Dios, ¿cierto? El acto de Dios. Pero dice por gracia por medio, o sea, el medio para llegar a esa salvación y a esa gracia que Dios ofrece al mundo es la fe. Entonces la gracia, Dios se acerca; la fe, el hombre se acerca a Dios. Así que la fe es importantísima, iglesia, la fe es importantísima para la salvación. Y aquí se menciona la fe porque tanto Pedro como el cojo necesitaron fe para que esto sucediera, que lo veíamos hace 8 días. Hablábamos con mi amigo Duván un poco acerca de este versículo y decíamos: Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero aún así dice Pedro acá que la fe fue necesaria, ¿sí? En un hombre como Pedro era igual necesaria la fe. Miremos en Gálatas a Pedro. Dice que estaba convirtiendo gentiles a judíos, ¿sí? Haciendo prosélitos, se llama eso. ¿Cómo es posible que va a agregar la ley
a la gracia. Ese mismo Pedro, ¿cómo es posible? Bueno, en algún momento empezó a caer de la gracia, en algún momento empezó a caer de esa fe en la obra de nuestro Señor Jesús. Así que se necesita fe, se necesita fe. Ellos debían ejercer esa confianza en Dios, en lo que Dios podía hacer. Si no hubiera habido fe, ¿hubiese sido posible la sanación del cojo? No hubiese sido posible. Entonces Pedro hace muchísimo énfasis en la fe. Y eso me hace pensar en el versículo que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y a manera un poco de aplicación, iglesia, nosotros en todas las etapas de nuestra vida necesitamos fe. En cualquier momento de nuestra vida necesitamos, por más que estemos bien con el Señor, necesitamos seguir teniendo fe. Y la fe no es algo que Dios nos vaya a dar, oiga, le voy a dar a Giovanni esto de fe, y Giovanni va a estar lleno de fe, sino que la fe es algo que nosotros adquirimos por el oír la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que entre más yo tenga palabra de Dios, más fe voy a tener. Si usted se considera una persona que no tiene fe o que le falta fe en su vida, ¿qué le falta en realidad? La palabra. La palabra, mire, cuando uno estudia la palabra de Dios, eso aumenta muchísimo su fe. Muchísimo su fe. La fe que yo tengo hoy no debe ser la misma fe que yo vaya a tener mañana, ni pasado mañana, ni cuando cumpla 60 años. La fe debe, en ese orden de ideas, la fe es algo que debe ir creciendo todos los días en nuestra vida, porque todos los días nosotros nos alimentamos de la palabra, por ende todos los días de nuestra vida esa fe debería ir aumentando. Esa fe debería ir aumentando. De pronto, bueno, ya está un poco largo el tiempo, pero con Duván estamos estudiando el libro empezamos a estudiar Oseas, y en Oseas habla un versículo acerca del aborto, ¿sí? Y nosotros caíamos, cuando Duván me decía, bueno, aquí habla Dios del aborto, y Dios dice que van a morir los bebés en el vientre de las madres. Este tema del aborto que está ahorita tan de moda, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿Dios permite el aborto? ¿Dios permite el aborto? Entonces, estudiando un poco qué pasaba, era un castigo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, que murieran los hijos en el vientre de las madres. Ahora, el hecho de que no tuvieran hijos y que no tuvieran generación, haciendo un gran paréntesis, hacía que Israel perdiera fuerza. ¿Sí? O sea, Israel necesitaba hijos, generación, varones jóvenes que defendieran. Y al castigarlos Dios con la muerte de los niños en el vientre, no iban a poder defenderse ante los enemigos. Entonces era una forma de Dios castigar a su pueblo, que no tuvieran esa generación. Trayéndolo un poco a hoy en día, Dios permitió ese tipo de aborto, por decirlo así, ese aborto porque morían en el vientre. Ahora, Dios también lo permite hoy. Dios también lo permite hoy. ¿Que está de acuerdo? ¿Que es el plan de Dios? No es el plan de Dios. Pero Él lo permite porque la humanidad está caída, la humanidad es totalmente corrupta. Y también el Señor lo permite hasta como una misma forma de castigo para nosotros. ¿Sí? De alguna otra forma, ¿qué está haciendo el mundo? Autodestruyéndose. O sea, el hecho de que mueran esos bebés en el vientre, eso es autodestrucción de la propia raza humana, ¿sí o no? O sea, estamos acabando con nosotros mismos, básicamente. Ahora, eso es algo que Dios permite por esa misma maldad que hay en la humanidad. Dios, como dice la palabra, Dios los entrega. Que Dios no está de acuerdo, pero Dios los entrega y esas cosas Dios las permite. Ahora, dice la palabra en Romanos capítulo 13 que nosotros nos debemos someter a esas autoridades. Entonces uno dice, uy, yo me debo someter a que la autoridad permita ese tipo de cosas. Sí, nosotros nos debemos someter a eso, porque la autoridad está para infundir castigo a los que hacen el mal, pero a los que hacen el bien, dice la palabra que recibimos de la autoridad alabanza. Yo me ponía a pensar en eso y yo decía, ¿a nosotros se nos está obligando a abortar a nuestros hijos?
No, nosotros los que hacemos el bien vamos a tener una generación. ¿Quién va a cuidar de nosotros cuando seamos viejos? Nuestros hijos. Y de estas personas que abortan y demás, ¿quién va a cuidar de ellos? Una enfermera, y si tienen el dinero para pagarle. Pero los que hacemos el bien, estas cosas que suceden en la vida, estas injusticias no nos afectan a nosotros, ¿sí? La autoridad no está para infundir el mal a los que hacen el bien, sino a los que hacen el mal, los que hacen este tipo de cosas, los que deciden apoyar este tipo de cosas. Entonces, eso que me hacía pensar, bueno, yo no voy a abortar, yo no voy a hacer que mi esposa aborte, yo voy a recibir la bendición de Dios de tener hijos, porque los hijos son una bendición, y dice que son flechas en el arco, porque son esa forma de protección y de ayuda que Dios le da al hombre, sobre todo en su vejez. Entonces, esto me ayuda a entender un poco el panorama de hoy en día del aborto, ¿sí? Que Dios lo permite por la misma maldad del hombre. Que sea un castigo o no sea un castigo como lo hacía con Israel, no lo sé. Pero a los que hacemos el bien, tenemos es la bendición de Dios. Tenemos es la bendición de Dios. ¿Y a qué iba con este grandísimo paréntesis? A que el estudiar ese libro de Oseas me ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que está sucediendo hoy en día, más conocimiento de Dios y por ende más fe de que Dios está en control de lo que está pasando hoy en día, ¿sí? A veces uno dice, bueno, si Dios existe, entonces ¿por qué permite el aborto? Si Dios existe, ¿por qué permite todas esas cosas? Bueno, Dios los permite, lo vemos en el Antiguo Testamento, por la misma maldad del hombre y con un propósito también, porque finalmente todo este caos lo que lleva es a la gente, o lo que debería llevar a la gente es a volver a Dios, volver a los principios de la palabra. Esto hablando un poco de la fe, iglesia. Versículo 17 para ir avanzando, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahí mismo en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. O sea, por ignorancia Dios se perdió el pueblo. Y Jesús lo dijo cuando estaba en la cruz: perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen, es decir, ignorancia. La ignorancia que trae el amar más las tinieblas que la luz, fue lo que llevó a matar al autor de la vida. Y como les mencionaba en algún momento, esto no los exime de su responsabilidad. Esto no los exime de su responsabilidad, porque ellos fueron expuestos a Jesús y vieron quién fue Jesús, y aún así decidieron matarlo. Nosotros en la vida de iglesia en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que enfrentar a tomar una decisión de seguir o las tinieblas o de seguir la luz, ¿sí? El hecho de que Pedro diga acá que por ignorancia no los exime, porque todos somos responsables de lo que hacemos, ¿sí? Y todos somos responsables de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que somos pecadores y somos culpables de serlo, ¿sí? Ahora Cristo vino, como le decíamos, la segunda parte del Evangelio, la obra de Cristo murió y resucitó al tercer día. Versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Cristo había de padecer. ¿Qué esperaban los israelitas? Un rey que viniera y los liberara de la opresión romana, ¿cierto? Ahí en Lucas capítulo 24, Camino a Emaús, que también es una historia muy conocida. Lucas capítulo 24. Los versículos 25 y 27. Nuestro Señor Jesús dice: y comenzando desde los profetas y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 26, me lo salté. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Sí? Entonces, tenía que padecer nuestro Señor Jesús. Eso era lo que decían las escrituras, tenía que padecer. Y nuestro Señor Jesús
les dice en el versículo 25, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, les hace esa exhortación, tardos, lentos para comprender la Biblia, para comprender las Escrituras. El Señor de verdad espera de nosotros que la entendamos, iglesia, que seamos capaces de discernirla y que cuando nos presentemos delante de Él no nos diga tardos y lentos para entender su palabra. Versículo 19. Esa es el otro componente del Evangelio, el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento y la conversión. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, ¿cuál es la solución a la ignorancia? El arrepentimiento. ¿Sí? O sea, fueron ignorantes, hicieron lo que hicieron por ignorancia, pero hay una solución: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todos sus pecados, de todas las maldades que han cometido, incluyendo el haber entregado, negado y matado al autor de la vida. Y conviértanse. Cuando dice conviértanse, es pase de este lugar a este lugar. ¿Sí? Pasen de aquí, de la ignorancia y de la rebeldía a Dios, pasen al conocimiento y a la obediencia de Dios, y a la obediencia de ese Jesús que les estoy predicando. Eso implica el arrepentimiento y el convertirse. Ahora, eso tiene una consecuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia de arrepentirse según este versículo y convertirse? Versículo 19. ¿Para que qué? Exactamente. Es por eso les digo, es el Evangelio. Para que sean borrados de nuestros pecados, para que sean eliminados, anulados, cancelados, incluso el de haberle negado a nuestro Señor Jesús. Esa es la consecuencia del arrepentimiento, de haber considerado que somos pecadores, de haber reconocido la obra de Jesús, de haber venido, haber muerto, haber resucitado al tercer día, de haberme arrepentido de corazón de mis pecados. El resultante es eliminar esos pecados. Romanos capítulo 8, versículo 1. Este es un versículo muy conocido. ¿Alguien lo sabe? Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dejémoslo hasta allá la parte A. Para los que están en Cristo Jesús. Los que han creído a su evangelio, no hay ninguna condenación, es lo que promete la palabra. Y dice algo muy interesante acá: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, versículo 20, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Cuando yo miraba este tema, para que vengan del Señor Jesucristo tiempos de refrigerio, la palabra tiempos, que hace referencia a dispensación, sazones, es la misma palabra que está en Hechos capítulo 1, versículo 7. Quiero que vayamos ahí y tratemos de entender por qué hace referencia a este versículo. Hechos 1, 7. Dice, y les dijo, versículo 6 para entrar en contexto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber qué. Los tiempos, es la misma palabra, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, los tiempos de refrigerio, ¿a qué hacen referencia? Exactamente, a la venida de nuestro Señor Jesús. Por eso el versículo 20 dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Sí? O sea, ese tiempo de refrigerio no hace más que referencia a un tiempo específico en la historia donde nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y esta vez no va a venir como el siervo sufriente, sino lo va a venir como nunca lo había hecho. A instaurar su reino, y Él será el rey en la tierra. Ahora, esto trae refrigerio. Esto trae un refrigerio
que en la palabra original significa recuperar el aliento, revivir. ¿Por qué son tiempos de refrigerio cuando venga nuestro Señor Jesús? Porque Él va a ser el que va a reinar en la tierra. Miren, hoy en día todos estamos aturdidos con este tema de Ucrania y Rusia, que bombas nucleares, y uno no sabe en qué momento de verdad estalle una guerra. No sabemos, solo Dios lo sabe. A nosotros no nos corresponde los tiempos y las sazones, ¿sí? Nos corresponde saber qué va a venir y predicar qué va a venir. No nos corresponde decir va a ser el 2023 en marzo. No. Pero lo que sí sé es que eso genera mucha zozobra en nuestra vida, ¿sí? Y mucha tristeza, incertidumbre. Por eso Pedro dice acá que va a llegar cuando venga Jesucristo, van a llegar tiempos de refrigerio, porque va a ser cuando Jesús va a reinar, y cuando Jesús reine, toda rodilla se doblará a Él y ya no va a haber pecado, dice la palabra, pero va a reinar un juez justo. Va a reinar ese juez justo. ¿No les da refrigerio y alivio eso? ¿No les da esperanza? ¿No es como dice el original, no recuperan el aliento? Como que, ay Dios, gracias de verdad porque vas a venir y va a ser un tiempo de refrigerio ante tanta angustia. Y las guerras no es algo nuevo. La Primera Guerra Mundial, 1919, Segunda, 1945 creo que fue. O sea, pero va a llegar el día en que reine nuestro Señor Jesús y va a haber esa paz y ese alivio y vamos a recuperar el aliento. Amén. Pero no quiero que dejemos solamente el tiempo de refrigerio para ese día, sino que el tiempo de refrigerio viene también cuando creemos en Jesús, porque cuando creemos en Jesús viene la presencia del Espíritu Santo a morar en nosotros, y como cantamos, solo no estoy, Jesús conmigo está. Y el solo hecho de saber que la presencia de nuestro Señor Jesús está con nosotros es como para recuperar el aliento, tiempo de refrigerio. Así que desde ya estamos gozando esos tiempos de refrigerio con el Señor, aunque va a haber un tiempo específico que es su reinado, que va a ser de verdad un tiempo de paz y de gozo y de esperanza para el creyente. Ahora, este tiempo de refrigerio aplica para ¿quiénes? Para los que anteriormente, los que se arrepintieron y se convirtieron a Dios. De resto no aplica. Ahora vamos a mirar en la última parte de este versículo, iglesia, de estos versículos, el obrar de Cristo en el futuro, que también hace parte de pronto uno cuando evangeliza, se le olvida la resurrección. Eso es, a veces uno no hace mucho énfasis, que hay que hacerlo, pero a veces uno no habla de su regreso, y Pedro aquí lo hizo. Él decidió predicar el evangelio hablando también del regreso de nuestro Señor Jesús. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesús después de su muerte? Hebreos 10, 12. ...10, 12 y 13 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Entonces ofreció su vida como sacrificio, y después, ¿qué sucedió? Se sentó a la diestra de Dios, y hay un tiempo hasta que Él va a estar sentado a la diestra de Dios. Dice, de ahí en adelante, esperando hasta. Eso hace referencia de marcar un tiempo, de marcar un momento, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 24 y 25. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. A todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces va a llegar un momento en que todos los enemigos de Cristo van a estar bajo sus pies,
¿cierto? Bajo sus pies. Para no entrar mucho en detalle, esto va a suceder en algo que se llama, bueno, lo menciona Joel, precisamente que también lo estamos estudiando. Joel, vamos a mirarlo rápidamente. Joel, capítulo 3. Bueno, voy una horita, regálenme 10 minuticos. Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré con juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Bueno, y básicamente, versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. O sea, ese va a ser ese tiempo de juicio. La palabra aquí en el valle de Josafat, que eso queda en Jerusalén, ¿sí? Y va a tener ese juicio. Y todos se van a rendir a sus pies, como dice acá la palabra. Y Él va a restaurar todas las cosas. Dos cosas, digámoslo así por mencionar, importantes que va a restaurar. Uno, a su pueblo Israel, ¿sí? Como lo dice aquí en Joel. Y también la tierra, porque la tierra está bajo maldición. En Romanos capítulo 20 y 23 vemos eso, pero por tiempo no lo vamos a leer, porque está en maldición la tierra y las va a restaurar. Versículo 22 de Hechos capítulo 3. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Este es versículo 23. Ahora, aquí Pedro está citando Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 19. Leámoslo. Deuteronomio 18. ...15 y 19. Dice, aquí el título de la Reina Valera dice: Dios promete a un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dejémoslo hasta ahí, a él oiréis, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Volviendo al pasado y diciéndoles desde Moisés, ¿hace cuántos años? Moisés hablaba de un profeta que habría de venir y a él es el que debían escuchar, ¿sí? Es el profeta que Dios ha enviado en medio de ustedes y a él lo deben escuchar. Ahora, ¿por qué habla tanto de Moisés? Porque para el pueblo de Israel Moisés es lo más, o sea, después de Dios está Moisés o Abraham tal vez, pero para Israel es muy importante este personaje Moisés. ¿Por qué es tan importante Moisés? No lo vamos a leer por tiempo, pero en Deuteronomio 34, 10 y 12 dice que como Moisés no hubo profeta en Israel. Dice, no hubo profeta como Israel. Entonces ellos lo tenían como el profeta, la persona más importante en esa creencia en los judíos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ya veíamos que todas las profecías apuntaban a Él, como lo veíamos en Lucas, ¿cierto? En Juan capítulo 5, versículos 45 y 46, nuestro Señor Jesucristo habla de que a Él se refería cuando hablaba de Moisés, cuando el profeta de Moisés, a Él se refería. Y en Hebreos, por tiempo no lo leemos, Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 16, el autor hace un contraste entre Moisés y nuestro Señor Jesús. Y le dice, es muchísimo más importante nuestro Señor Jesús que Moisés, porque Moisés fue el siervo de la casa, Jesús fue el hijo de la casa. Y así como es más importante el constructor de una casa que la casa como tal, el hijo es mucho más importante que el siervo. Así que es mucho más importante Jesús que Moisés. Por eso le dice Pedro ahí, escuchen, este es el profeta a quien deben oír.
Ese es el profeta que desde Moisés de hace tantos años se les estaba predicando. Y aquí lo dice en el versículo 24. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, ¿sí? El día del juicio del Señor, el día de la venida del Señor. Versículo 25 y 26 para terminar. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, nos hablan del llamado de Abraham, lo recuerdan, ¿cierto? Lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo: al que te bendijere, te bendeciré, al que te maldijere, lo maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas, o sea, incluidos nosotros. ¿Pero en quién? En la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham y veíamos en la escuela dominical las generaciones, ¿no? Y de Abraham, los semitas, bueno, Israel y demás, hasta nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 9. Gálatas 3, 6 y 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de la fe de Jesús. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe en Jesús a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. En el versículo 26 dice que Dios levantó a su Hijo, ¿sí? Haciendo referencia a esa descendencia de Abraham. De Abraham levantó a su Hijo, Jesucristo, para que los bendijese, ¿sí? O sea, qué bonito escuchar eso. Dios envió a Jesús para bendecirnos, ¿sí? Dios envió a su Hijo Jesús para bendecirnos, para ser benditos, porque estábamos, como veíamos desde el principio, en nuestros pecados, para recibir su bendición. Y es interesante cómo termina este versículo, iglesia: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Termina de esta forma, es bien interesante, porque este es como el resumen de todo lo que les acaba de decir Pedro: para que se conviertan de su maldad, ¿sí? Para terminar ya resumiendo, iglesia, en este capítulo 3, esta última parte, vimos que todos somos pecadores, ¿sí? Que no hay justo ni aun uno, todos somos malos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y el pueblo de Israel fue malo también, y nosotros también fuimos malos, porque por nuestra culpa murió Jesús. Dice: vosotros matasteis, negasteis y entregasteis, ¿sí? Pero también habla de la obra de Cristo, que Él murió, sí, pero también el Dios Padre le resucitó, para que todos pusiésemos la fe en ese Jesucristo de Nazaret. Y nos demanda arrepentimiento y conversión el Evangelio. No solamente creer, sino arrepentirnos y convertirnos de nuestra maldad. Y también descansar en el obrar futuro de nuestro Señor Jesús. No todo termina ahí, sino que nuestro Señor Jesucristo va a venir y vamos a recibir de Él tiempos de refrigerio, dice la palabra. Entonces, este es el Evangelio, iglesia. Este es el Evangelio que predicó Pedro, y como inicié, que Dios nos dé esa valentía de predicar el Evangelio. Quizás a muchos les ofenda hacerlo, ¿sí? Pero si les ofende que nosotros les prediquemos el Evangelio, pensemos que ellos llevan ofendiendo a Dios toda su vida, ¿sí? Y que Dios nos dé realmente ese de nuevo para predicarlo como lo hizo Pedro y Juan. Amén. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, por recordarnos tantas cosas en esta mañana acerca del Evangelio, Señor. Señor, agradecerte de verdad, Señor, porque en ti, Señor, en tu Hijo, a través de Abraham, recibimos bendición por Jesucristo.
porque si no hubiese sido, Señor, por esa bendición a través de Abraham, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y pagando por la culpa de nuestra maldad con nuestra propia vida. Pero tú te placiste enviar a través de Abraham la simiente a Jesucristo para bendecirnos con su mensaje de salvación, con su obra en la cruz. Y también te damos muchas gracias, Señor, porque si hay zozobra e incertidumbre hoy en día, Señor, como quizás la ha habido también en muchos años, Señor, acerca de guerras y de escasez y de demás, recordamos y nos aferramos a esa promesa, Señor, de que vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de alivio, en el que ya no reinará una persona injusta, sino el Dios bueno y justo reinará en la tierra, traerá paz, y realmente es un alivio, Señor, y un descanso y una esperanza, Señor. Confiamos 100% en lo que dice tu palabra, Señor, y descansamos en sus promesas. Y también oro, Señor, por aquellas personas que quizás no te conocen, Señor, para que reconozcan, Señor, su maldad, su pecado, pero también reciban la provisión tuya a través de Jesús, a través de la obra de Jesús, el morir, el resucitar, y reciban el perdón. Reciban el perdón, Señor, de sus pecados, Dios. Y que por el poder de su resurrección ellos también y todos seremos vivificados y resucitados, Dios. Oro, Señor, por estas personas, Señor, y también por nosotros los que creemos, para que nos des valentía, Señor, denuedo, coraje, pasión para predicar como lo hicieron tus siervos Pedro y Juan. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios. Amén.